cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia, solo quiero ver tu rostro y contemplarte, Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio
Ajá. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, muy buenas noches, hermanas, buenas noches con todos. Las hermanas que están en sus comodidades de sus hogares, también gracias al Señor, estamos aquí reunidos por su gracia del Señor. Amén. Vamos a orar para dar inicio a esta reunión amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven a tomar control de nuestras vidas y toma control de este tiempo, Padre mío. Señor Jesucristo, bendice a través de tu palabra a tu iglesia. Háblanos, Padre, porque te necesitamos. Cada día más te necesitamos, Señor, porque te necesito yo en forma personal, que tú me fortalezcas, Padre, a través de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo. Padre Santo, bendice también nuestros familiares, nuestros hijos, Padre, en sus lugares. Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa, amado Dios. Gracias por la iglesia, por los congregantes, Señor. Bendícelo, Padre, con tu palabra. Amado Dios, sella este tiempo a través de tu presencia, Señor, que nada ni nada nos interrumpa, Padre. Bendícenos, Padre mío, con tu presencia a través de tu palabra, Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a buscar Santiago 5, 7. Amén. Santiago, capítulo 5, 7. Gloria a Dios. Si la tienen, digan amén. Vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Sed pacientes y orad, dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Amén. Tener paciencia es bien difícil, ¿verdad? Esperar también. Pero Dios te dice esta noche que tengas paciencia hasta la venida del Señor, hasta que Dios haga obra en tu vida, hermano. Amén. Porque, como dice acá, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Eso es cierto o no? El que cultiva, cuida la plantita, lo aporca, la deshierva, pero con una fe de que va a cosechar. Amén. Entonces, este tiempo, hermano, tú estás acá por un motivo. Tu necesidad es grande, ¿no? Para mí también, para todos, porque a Dios le necesitamos todos los días. Amén. Porque sin Él nada podemos hacer. Gloria al Señor. Vamos a buscar también pasemos al 18. Ese mismo libro, versículo 18. Amén. Ahí también nos habla sobre una esperanza en fe. Y otra vez oró en el cielo, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Entonces, digamos que no llueve, pero si tú tienes fe, oras y pides la bendición de tu tierra, pues Dios va a escuchar tu petición y va a hacer que llueva y va a haber fruto, ¿verdad? Entonces, ora, hermano, con todo tu convicción, ¿no? Cree en el Señor que tú vas a recibir ese cambio que tú estás buscando. Amén. Entonces, eso es la palabra de Dios de esta noche. Que Dios nos bendiga a través de a través del pastor. Una palabra fresca, pasto fresco trae el
Amén. Gloria al Señor. Amadísimos hermanos, muy buenas noches. Reciban el cordial saludo de su iglesia, el Milagro del Altísimo, de la ciudad de Huamanga, Ayacucho. Me es un privilegio poder llegar a la comodidad de tu hogar sin que salgas de tu hogar en esta noche. Antes de iniciar esta prédica, esta transmisión, te ruego, hermano, hermana, que quizás todavía no estás enlazado al canal de la iglesia, que lo hagas inmediatamente. Y si ya estás enlazada, pon un like allí, pon un presente, pon un amén, para poder saber que tú estás activa, estás allí activo, estás presente en esta transmisión. Amén. Antes de dar inicio a esta prédica, te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a poner en la presencia de Dios este tiempo. Padre amado, en esta noche ponemos en tu presencia este tiempo, reconociendo, Señor, que te necesitamos cada día más, Señor. Padre amado, bendice este momento, bendice este lugar, Padre. Abre nuestro entendimiento, derrama, Señor, sabiduría sobre nuestras vidas, Padre. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos, Señor. Glorificamos, Padre amado, tu santo nombre. Espíritu Santo de Dios, derrama, Señor, una fresca unción sobre mi vida. Te adoramos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta noche voy a compartirte la palabra del Señor, el tema justificación. La justificación. Amén. Vamos a tratar el tema sobre la justificación. Para ello vamos al libro de los Romanos 5:1. Libro de Romanos 5:1. Amén. Vamos a la palabra. Dice la palabra: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué entiende usted por justificación? Amén. Si compartía yo en el interno con los jóvenes del hogar el Milagro del Altísimo, y les decía, ¿no? Si nosotros tenemos un problema judicial y vamos a ser sentenciados por un juez, ¿quién nos va a acompañar? Un abogado defensor, ¿verdad? Un abogado de defensa, ¿no? Y si por algún motivo no tenga yo los recursos económicos para contratar un abogado defensor, la ley me ampara y me pone un abogado de oficio, ¿verdad? Esto es en el ámbito humano, ¿no? En el ámbito natural, ¿verdad? Pero estamos hablando hoy sobre la justificación espiritual. ¿Cómo o quién nos justifica? ¿Qué cosa entiende usted por justificación? ¿Qué cosa es justificación para usted? Sobre este tema vamos a tratar. Amén. ¿Qué entiende usted por justificación? Justificación significa o es como si nunca hubiese pecado. Es alguien que te va a justificar de tus pecados. Es alguien que te va a justificar de tus faltas,
delante de Dios. Amén. Pero ¿quién es esa persona que te va a justificar delante de Papá Dios? Es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿no? Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro ayudador. El Señor Jesucristo es nuestro consolador. El Señor Jesucristo es quien va a abogar ante Papá Dios por nuestros pecados, por mi pecado, por tu pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Justificación es el acto judicial de Dios. Es el acto judicial de Dios que declara al pecador culpable justo, que declara al pecador libre de culpa y de castigo. Amén. ¿Estamos o no? O sea, nosotros llegamos a la casa del Señor, muchos de los jóvenes o muchas de las personas que están en el hogar, el milagro del Altísimo, llegamos muy mal, llegamos destruidos espiritualmente y humanamente. Llegamos destruidos y creemos muchas veces que lo que hemos hecho no tiene perdón, que nadie nos va a perdonar. Hemos hecho tanto daño a la familia, hemos hecho tanto daño a la sociedad y creemos que ese pecado que hemos cometido es imperdonable. Pero ¿quién te hace creer eso? ¿Quién te come el coco? ¿Quién? El tío, el enemigo, el diablo. Es el que te come el coco y te dice, tú no tienes perdón de Dios. Tú vas a morir así. Amén. Pero eso es lo que dice mucha gente también de nosotros. Mucha gente secularmente dice, no, este hombre borracho nació y borracho va a morir. ¿Cómo sabemos que nadie nace borracho? Nadie nace borracho. Te hace borracho. Te haces fumón, drogadicto, pastelero. Te haces en este mundo. Nadie nació drogadicto. Otros dicen, no, padre borracho, hijo borracho. ¿Ah? De tal palo, tal astilla. Todo eso son tradiciones y costumbres que el hombre trae por herencia de miles de años atrás. Pero eso es falso. Cristo Jesús te justifica, te limpia, te lava, te purifica. Y lo más interesante, présteme debida atención, hermano. ¿Sabe qué cosa? Que la condenación que había sobre nuestras vidas va a ser rota, va a ser quebrada a través de vuestro arrepentimiento. ¿Qué cosa quiere decir? Que el espíritu de culpabilidad y condenación que había sobre mi vida terminó. Ya no hay más condenación, porque el Señor Jesucristo me ha justificado delante de Papá Dios. Y terminó la condenación para mí. Y terminó la condenación para mis generaciones. ¿Qué quiere decir? Que mi hija y mis nietos ya están libres de condenación. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos me están entendiendo? ¿Ah? ¿Quién me justificó para que esto termine? Cristo Jesús, delante de Papá Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Ser justificado por Dios significa ser liberado, perdonado de todo pecado y culpa, y ser considerado santo y justo delante de Jesucristo. Amén. O sea, hoy día cada uno de nosotros estamos siendo justificados. Estamos en el camino de la justificación. ¿Quién nos está justificando? Cristo Jesús, delante de Papá Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Justificación es el acto de gracia de Dios
que declara justo al pecador que cree en Jesucristo. Me voy a centrar unos segundos aquí. Es el acto de gracia de Dios hacia el pecador. Es el acto de gracia de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es la gracia. ¿Y qué cosa es la gracia? Es la misericordia, la bondad, el favor de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre el pecador, sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahora, como te digo en reiteradas veces, no significa de que yo le haya jugado un juego cachito al ángel Gabriel y le haya ganado. No, es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios Él la derrama sobre el que Él quiere, no sobre el que yo quiera. ¿Cuántos dicen amén? Conversaba yo en la mañana con mi esposa y le decía, ¿no? Yo no sé, yo estoy viejo, tengo la cara de león, pero le habré caído en gracia a Dios. La gracia de Dios está sobre mi vida. Y si la gracia de Dios está sobre mi vida, también está sobre la vida de mi esposa y sobre cada uno de los miembros de la iglesia y de los miembros del hogar El Milagro del Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su bendito nombre. Dale una ofrenda de palmas a Cristo. Justificación es un acto de gracia, no es un proceso. Quiero que me entienda esto, hermano, hermana. La justificación de parte de Dios es un acto de gracia de Dios hacia el pecador, de Dios hacia mi vida y la vida de cada uno de nosotros. No es un proceso. Amén. Instantáneamente el creyente le es dada una posición de justicia delante de Dios. ¿Por qué? Por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Ningún creyente es más justificado o menos justificado. Todo creyente que el Señor Jesucristo le derramó de su gracia es justificado. No es que a mí me justificó más y a ti te justificó menos. No, el inmenso amor de Dios, Él no hace preferencias o no tiene preferencias con uno y con otro. Dios ama al pecador y odia al pecado. ¿Cuántos dicen amén? La justificación es el acto de la gracia de Dios. Es algo que ningún hombre puede hacer. Aquí me voy a centrar unos segundos también. Yo te puedo disculpar del error que tú puedes cometer, pero el pecado que tú y yo hayamos cometido, el único que perdona es Dios. El hombre no puede perdonar al hombre. El hombre no puede perdonar al pecador. Lo único que puedo hacer es disculparte. Pero Dios, Papá Dios, Cristo Jesús, es el que perdona el pecado al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna cantidad de esfuerzo propio, ni ninguna cantidad de buenas obras pueden llevar a la justificación de una persona. Fíjese, no por el hecho de que me regales esta casa, Dios te va a perdonar tus pecados. No. O no porque traigas una ofrenda de $1.000.000, Dios no te va a perdonar tu pecado. Dios te va a perdonar tus pecados y te va a justificar delante de Papá Dios por tu arrepentimiento. Reconocer tus pecados, arrepentirte y tener fe en Cristo Jesús. Eso te va a llevar a que Él te justifique delante de Papá Dios. Amén.
La justificación de Dios es incambiable. O sea, si Dios me justificó a mí, yo no puedo cambiar esa justificación de mí hacia otra persona. No, la justificación de Dios es personal. ¿Amén? ¿Estamos o no? Una vez que Dios declara que somos justos a través de Cristo Jesús, la pregunta del pecado está terminada de una vez por todas. Una vez que te justificó el Señor Jesucristo, borró todo pecado, te limpió, te purificó y ya eres limpio delante de Dios. Amén. Te voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo llegamos a la casa de Dios? No sé si alcanzas a ver. Lleno de peticiones. Este es el RQ que tenemos, cada uno. Estoy hablando de un RQ espiritual, no te estoy hablando de un RQ judicial. Pero cuando el Señor Jesucristo te justifica, mira cómo queda tu corazón, mira cómo queda tu alma. Blanco como la nieve, blanco como el algodón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? ¿Ah? ¿Estamos o no? ¿Está entendiendo o no? ¿Ah? La justificación cambia nuestra posición. ¿Ah? ¿Cuál era nuestra posición antes de llegar a los caminos del Señor? ¿Cuál era tu posición delante del Señor Jesucristo antes de conocerlo? ¿Cuál era? Alejado de Él, enemigo de Él. Amén. La justificación renueva nuestra condición de culpable a la condición de justo. Amén. La justificación trata con el problema del pecado una vez por todas y nos da la correcta posición delante de Dios. ¿Y cuál es la correcta posición delante de Dios? Que somos constituidos hijo e hija del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? La justificación significa que Dios se olvida de nuestros pecados, pero no de tus pecados de hoy, también tus pecados de ayer y de hoy, y aún el pecado de mañana. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuál es el método de justificación? ¿Qué método aplica Cristo Jesús? ¿Cómo puede Dios justificar al pecador? Preguntas que muchas veces el ser humano saca raíz cuadrada. ¿Ah? ¿Cómo puede un Dios santo no tomar en cuenta el pecado del hombre? Este pecó tanto y ahora está con saco y corbata. Este antes estaba tirado en las calles, y ¿cómo puede ser posible de que esté ahora limpiecito con saco y corbata? ¿Ah? Dios no pasa por alto el pecado. Dios no pasa por alto el pecado. No, Dios trata con el pecado. Ahora, de otra manera, yo muchas veces te he enseñado, Dios te perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado las tienes que pagar. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora muchos dirán, pero no, el pastor me quiere sacar plata. Yo no te quiero sacar plata. Yo lo que te he dicho es, Dios te perdona tus pecados, pero las consecuencias del pecado las tienes que pagar. ¿Cuántos dicen amén?
quiero que me escuche atentamente. Hay 4 frases en el libro de los Romanos que deberíamos de marcar en tu Biblia. Estas 4 frases nos explican el método de justificación. Amén. O 1. Somos justificados gratuitamente por su gracia. La gracia que Dios derrama sobre nuestras vidas no te la cobra, es gratis. Ahora, esa gracia Dios se la da al que Él quiere, no al que yo quiera. Amén. Para ello vamos al libro de los Romanos 3:24. Dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Nuevamente te repito, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hemos sido justificados gratuitamente. Él no te va a cobrar nada. Amén. Nada. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede Dios justificarnos? Él nos justifica por su gracia y no por mérito. Te vuelvo a repetir, para ser justificado no necesitas hacer méritos. No, la gracia de Dios cae sobre la persona que Él cree conveniente. Ahora, nosotros, los que estamos aquí presentes y los hermanos que están viendo la transmisión a través del online, la gracia de Dios ha caído sobre tu hogar, hermano, hermana, que estás en la comodidad de tu hogar. La gracia de Dios ha caído sobre cada uno de los presentes. ¿Pero por qué? ¿Porque hicimos mérito? Porque a Él le pareció correcto. Y es por eso que estamos aquí presentes hoy. Porque Él puso ese sentir en tu vida. A los hermanos de la iglesia que puedan venir el día de hoy presencialmente. A los hermanos del hogar, Él es el que derramó de su gracia para traerte a este lugar. Para que te salve de lo que algo muy grave te iba a pasar si Él no derramaba de su gracia para traerte a este lugar. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Amén. La justificación es puramente un acto de gracia de Dios. Gracia significa, ya te dije, el favor inmerecido que Dios derrama sobre sus hijos, que Él quiere. Amén. Dios justifica lo impuro. Escucha bien, Dios justifica lo impuro. En otra cita bíblica dice que de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio y de lo inservible del mundo nos escogió Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Libro de los Romanos 4:5. ¿Qué dice? Pero al que no trabaja, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Fíjate lo que dice, hermano. Pero al que no trabaja, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es confiada por justo. Amén. ¿Por qué Dios justifica al impío? Tú te harás la pregunta, ¿no? Y muchos, ¿no? Cuando estamos en nuestra pasada manera de vivir, ¿qué decíamos? ¿Qué opinábamos? Yo no me merezco. Yo nomás tomo cervecita. No, nomás de vez en cuando tomo. Ahí hay uno que andaba tirado ahí. Ese necesitaba más.
Ese que estaba tirado no tiene casa. Yo tengo casa. Pero ya te dije hace un momento, Dios justifica al que Él quiere. Entonces, cada uno de los que estamos aquí en este lugar, los hermanos del hogar, los hermanos de la iglesia, deberíamos de estar contentos, deberíamos de estar danzando en un solo pie. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios cayó sobre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Entonces te preguntaba, ¿no? ¿Por qué crees que Dios justifica al impío? ¿Sabes por qué? Por la simple razón que no hay ningún justo. No hay justo aún ninguno. Por tanto, todos somos pecadores. Amén. En el libro de los Romanos 3:23 dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo aún ninguno. El único justo es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 2. Somos justificados por la fe. Es un acto de fe. No vas a ir con un documento notarial a presentarte al ángel Gabriel. Ese documento notarial es terrenal. Y en otro tiempo, en el tiempo de mis abuelos, en el tiempo de mis padres, no había notario. La palabra era más que la ley. La palabra del hombre, un sí, sí o un no, no. No es como en este tiempo que vivimos hoy. Somos mentirosos, falsos. ¿Cuántos dicen amén? Libro de los Romanos 3:28. Libro de Romanos 3:28. Así que concluimos que un hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Amén. O sea, el Señor Jesucristo nos va a justificar no por obras. Amén. No solamente somos justificados por gracia, sino somos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Amén. Usted tiene fe en Cristo Jesús y admite y cree, ya eres justificado. ¿Admites qué cosa? Los daños que has ocasionado o los daños que te has ocasionado tú mismo. Le pides perdón, te arrepientes y la justificación divina, la justificación de Dios viene sobre nuestras vidas. Amén. Ninguna persona puede ser justificada por cumplir la ley. Esa ley es para el hombre, esa ley es para las personas que están en el mundo. Amén. Libro de Romanos 3:20. Libro de Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. O sea, la ley te va a justificar como pecador, pero tú te vas a arrepentir y vas a reconocer a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal de tu vida, y Él te va a perdonar. Amén. Somos justificados por fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Fe que viene del corazón de Dios. Que llega al corazón de Dios para ser justificados. Amén. ¿Estamos o no? Y el punto C, somos justificados por su sangre. Tan solamente usted reconocer que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que por su sangre derramada fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos lavados, fuimos justificados. Esa fe
te hará la justificación de tu pecado. Amén. Pero vamos al libro vamos a la palabra, para que no digas tú que es un fururú. Libro de Romanos 5:9. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados por su sangre, nosotros seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Cristo Jesús. Amén. No solamente estamos justificados por gracia y por fe, sino también estamos justificados por su sangre. Ya te dije cómo. Tienes que pedirle en oración que Él te lave, te purifique con su sangre preciosa. Amén. ¿Estamos o no? Somos justificados por la justicia. ¿La justicia de quién? De Dios. La justicia de lo alto. Él es el juez que va a determinar te va a declarar como justo, te va a declarar como limpio de pecado. Amén. Libro de Romanos 5:18. Dice la palabra: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿La transgresión de quién? De Adán. Amén. Por la transgresión de Adán, por el pecado de Adán, todos hemos nacido con el pecado original, con el pecado adánico. Amén. Ese Adán no redimido, ese Adán que no pidió perdón, ese Adán que no se arrepintió, ese Adán que no se restauró. Amén. Pero hay algo muy importante. Dice la palabra que de la misma manera, por la justicia de uno, vino a los hombres la justificación de vida. ¿Quién fue justo? ¿Quién es justo? Cristo Jesús. Él dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y a través de esa muerte en la cruz del Calvario hemos sido justificados de todo pecado. Amén. ¿Estamos o no? La pregunta en esta noche es: ¿en quién está confiando usted? Hermano de la iglesia, que nos honra con su presencia, ¿en quién está confiando usted? ¿En Cristo Jesús o en alguien más? Hermano del hogar, el milagro del Altísimo, ¿en quién está confiando usted? ¿En Cristo Jesús o en alguien más? La respuesta la tienes tú. Amén. La respuesta la tenemos cada uno. Amén. Pero si usted tiene la respuesta en Cristo Jesús, yo le aseguro que su vida va a ser diferente. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos y levántale tus manos al Señor. Cierra tus ojos y levántale tus manos al Señor. Padre amado, en esta noche te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Padre bendito, gracias por haberme justificado delante de ti. Gracias, amado Dios, por esa justificación divina que ha venido, Señor, hacia mi vida. Bendice, Padre, cada familia. Bendice, Padre, al asesor legal del Banco de la Nación de Huamanga. Bendice el estudio jurídico del asesor legal. Bendice a cada trabajador de esa institución, Padre. Bendice, Padre, a cada miembro de la iglesia, el milagro del Altísimo, que está viendo esta transmisión a través de la online. Bendice también, Padre,
a cada miembro de la iglesia que se ha hecho presente esta noche, Señor, aquí en tu casa. Bendice, Padre, a cada miembro del hogar, el milagro del Altísimo, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Padre. Glorificamos, Padre amado, tu santo nombre. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Padre amado. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra, Señor, sea para ti, amado Dios. Amén y amén.